Hemos venido estudiando sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces podemos decir que en la Biblia hay dos grupos de personas, los que viven para agradar a Dios y los que viven para agradar al diablo. Podemos decir, según lo que dice las Escrituras y hemos aprendido hasta ahora, que a los hijos de Dios se les llama trigo, a los hijos del diablo se les llama cizaña. Se parece al trigo, pero no son. Podemos decir también hasta ahora que los hijos del diablo se reconocen porque mienten y los hijos de Dios se reconocen porque hablan verdad. Y hoy vamos a hablar de los que son libres y de los que son esclavos. Vamos a hablar de la libertad que produce hablar la verdad y la esclavitud que produce hablar la mentira. ¿Sabe quién de nosotros no ha mentido en algún momento? Yo creo que muchos de nosotros podríamos decir que hemos mentido. Muchos de nosotros hemos utilizado una mentira para quedar bien, para evitar las consecuencias de nuestros actos. Hemos dicho una mentira para lograr un fin, alcanzar un propósito. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a este reino, nos encontramos que la mentira no es simplemente una mentira, sino que tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias y yo le estaba comentando en días anteriores lo que pasó con el siervo de Eliseo, llamado Jesse, que no pudo heredar la unción de Eliseo, no tuvo la unción de su Señor, que fue heredada a su vez de Elías. Elías se la pasó a Eliseo, pero Eliseo se la llevó a los huesos, a la tumba, porque no tuvo a quién, porque Jesse era una persona que mintió, que trató de engañar a su Señor. Así que yo quiero que usted vaya por favor conmigo, vamos a estar en la palabra, vamos a leer hoy varios pasajes si el Señor nos lo permite, y yo quiero que usted vaya por favor conmigo a Proverbios, y vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto que estamos hablando acá. Y es muy interesante, quiero que usted vaya conmigo allí por favor a Proverbios capítulo 30 y acompáñeme al versículo 8, Proverbios 38. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 7, Proverbios 37. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dice el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Qué le está pidiendo esta persona que se llama Agur? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Sabe que la mentira nos mete en problemas con Dios? La mentira es algo que en este reino no funciona, funciona afuera. Funciona con los hijos del diablo, funciona con los que son cizaña, pero no funciona y no trae buenas consecuencias en este reino. Si usted me lo permite, acompáñeme por favor allí mismo en Proverbios, al capítulo 12, versículo 19. Vamos a ver qué dice Proverbios 12, 19. Dice la palabra del Señor. El labio veraz permanecerá para siempre. El labio que habla verdad permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Qué dice la Biblia? La lengua mentirosa solo por un momento. El labio que habla verdad permanecerá para siempre. Ahora, mire lo que dice más abajo. Versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas a los impíos serán colmados de males. ¿Qué le ocurrirá a los impíos, a los injustos, a los que practican el mal? Serán colmados de males. Versículo 22. Los labios mentirosos, y esto es bien delicado lo que vamos a leer aquí, son abominación a Jehová,
pero los que hacen verdad son su contentamiento. Preste mucha atención. Y esto te mide a ti, me mide a mí. ¿Está hablando de hablar verdad o hablar mentira? Hay la elección de cada uno de nosotros. Y aquí dice que los labios mentirosos son abominación. ¿Cómo es una persona que miente ante el Señor sus labios, sus palabras? ¿Cómo los ve Dios? Como algo abominable. Abominación a Jehová son los labios mentirosos. Pero los que hacen verdad, dice, son su contentamiento. Una persona que habla verdad, ¿trae qué cosa al corazón de Dios? Contentamiento. Versículo 23, estoy leyendo Proverbios 12. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Mire cómo estamos hoy en la sociedad que publica su propia necedad. La mano de los diligentes se señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía al prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun se asara lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Cuando hablamos verdad, hablamos justicia y no encontramos ¿qué? Tropiezo. Muchas personas comienzan a mentir y viven una vida de mentira. Y le voy a contar algunas cosas acerca de la mentira. Permítame decirle esto. Si usted busca en un diccionario cómo se llama la persona que no dice la verdad, le va a salir una respuesta: mentiroso. ¿Cómo se llama la persona que no habla la verdad? ¿Es un qué? Un mentiroso. Entonces, nos guste o no nos guste, si tú y yo no hablamos la verdad, y quiero hacer claridad con esto, hablar la verdad no es algunas veces, no es cuando me conviene, no es cuando yo quedo bien, no es cuando no es nada grave. Cuando yo hablo verdad, significa que yo siempre estoy hablando la verdad, aun cuando la verdad me pueda meter en problemas. Escúcheme. ¿La verdad me puede meter en problemas? Por supuesto. ¿Sabe? Hay varias cosas que ocurren cuando hablamos mentira. La primera, cuando una persona es descubierta en una mentira, normalmente se pierde la confianza. Cuando alguien te miente a ti, cuando alguien te dice mentiras, cuando alguien modifica una verdad y la transforma en una mentira, usted y yo le perdemos ¿qué cosa? La confianza. Por eso podemos decir que el mentiroso no es una persona confiable. Lastimosamente, hablo por los creyentes, por los evangélicos, por nosotros los cristianos, los que estudiamos la Biblia, porque pedirle a una persona que no conoce la palabra, esto es complicado, pero para nosotros que estudiamos la Biblia, encontramos cristianos que mezclan entre sus palabras verdades y mentiras. Y hacen una mezcla aquí, hacen un sincretismo aquí entre lo que es real y lo que no es real. ¿Qué ocurre cuando uno descubre a una persona que te miente, y más una persona que profesa la fe, que se congrega contigo, que lee la misma Biblia que tú lees, que le ora al mismo Dios que tú le oras, y tú descubres mentiras entre las verdades? Pues sencillamente esa persona no será más una persona de tu confianza. La mentira nos hará personas no confiables. No podrán confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando mentimos, entonces la otra persona que nos descubrió en la mentira pensará que todo el tiempo estamos diciendo mentiras. Pensará que si ya le mentiste una vez o le mentí una vez, lo volverá a hacer. Ahora, si yo le miento a alguien y yo, sin arrepentirme, soy descubierto en la mentira, y al ser descubierto en la mentira,
esto me trae unas consecuencias, yo tengo que tener la suficiente humildad y la capacidad de reconocimiento que mis actos arruinaron algo que se llama la reputación. Escúcheme, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros como trigo, nosotros como gente libre, podamos tener una palabra que sea respaldada por la verdad. Entonces, una de las primeras consecuencias de mentir es que se pierde la confianza en nosotros. Ya no somos personas confiables. Ya no es una persona a la que se le puede creer, sino que constantemente hay que estar mirando si lo que dice es verdad o lo que dice es mentira. Ahora, lo segundo que le quiero hablar de consecuencias de mentir como creyentes es que la mentira nos hace tener una sensación de que tenemos algo pendiente, algo por pagar, alguna deuda. Estamos estresados porque hay algo que no se ha resuelto. Escúcheme, la mentira produce en el que miente la pérdida de la paz. Escúcheme. Entonces la persona se siente que algo está pendiente, que no tiene paz porque dice, el día que esto se descubra, el día que esto salga a la luz, el día que esa persona cuente verdaderamente lo que ocurrió, el día que se descubran aquellas evidencias, el día que aquel documento que yo dije que no estaba, salga y sí estaba. Entonces hay un pendiente que es muy angustioso. La mentira no nos va a dar paz. Escúcheme. Hay personas que utilizan una mentira para quedar bien con otros. Hay personas que le echan la culpa a otros. Pero como en esto, la verdad siempre, de alguna forma u otra, sale a la luz, esa persona que dijo que no fue así, tiene un pendiente en su corazón. Mantiene con una angustia en su corazón. De hecho, le voy a contar algo que yo he visto en algunos creyentes que no debería ser así. Y es que mantienen mintiendo en una fantasía de su propia vida, queriendo ser una persona que todavía no son. Escúcheme. Cuando yo vivo en una fantasía, cuando yo digo cosas que todavía no son en mi vida, pero no las estoy diciendo por fe, sino que las estoy diciendo por mentir, por impresionar, por quedar bien, por evitar una consecuencia, por evitar un castigo, una sanción, etc. Yo me vuelvo una persona que tengo pendientes. Hay personas que hablan de ellos cosas que todavía no son, pero que ellos anhelan ser y están mintiendo en cuanto a eso. Por ejemplo, yo no tengo necesidad, cuando me encuentro con otros pastores, a veces hay una pregunta entre los pastores y es, ¿y cuántos miembros tiene la congregación que tú pastoreas? Es una pregunta casi formal en una conversación de un par de ministros o pastores o servidores del Señor. Nosotros en la iglesia, nosotros no hacemos una contabilidad ni llevamos un conteo de las personas que van. Entonces mi respuesta casi siempre es, el aproximado de nosotros en la congregación es tanto, pero yo no estoy seguro. Pero a veces por quedar bien o querer impresionar, se miente. ¿Se miente bajo qué? Bajo una fantasía. Escúcheme. ¿En qué noto muchas veces también que se falla mintiendo como creyentes? Cuando se comienza una relación nueva, se miente para impresionar a la otra persona. Se miente. Se dice cosas que no son. Se dice que tal persona me hizo, me dañó, me engañó, pero casi siempre uno tiene que aprender a escuchar la otra versión. ¿Por qué tú dices que esa persona te dejó, te abandonó? ¿Por qué tú dices que eres la víctima? Qué interesante poder confrontar esas palabras con aquella otra persona a la cual se le acusa lo que se le está diciendo. Usted se sorprendería porque en muchos casos la otra persona, que es la mala de la historia, no es tan mala y aquella persona que se victimizó no es tan víctima.
¿Por qué? Porque mintió, porque exageró, porque utilizó una información para quedar bien. Así que yo quiero decirle a usted, hermano y hermana en el Señor, que la mentira primero nos roba la paz, la mentira nos quita ser una persona confiable, pero la mentira también nos da la sensación de tener algo pendiente. Escúcheme. De hecho, yo he escuchado esto cuando ha habido, por ejemplo, un hombre con una infidelidad y miente para tapar esa infidelidad y miente, y de pronto, ¡pran!, lo descubren. Ese hombre siente aún, a pesar de su dolor y a pesar de la vergüenza que produce aquello que hizo, produce un alivio, produce un descanso, porque por fin lo supieron. Por fin supieron lo que yo estaba haciendo. Porque el mentir nos lleva a nosotros a vivir en zozobra, nos lleva a nosotros a vivir en temor, nos lleva a vivir en algo que es horrible, y es estar acusados por el dedo señalador de Satanás. El acusador, constantemente el acusador señalando nuestras mentiras. La tercera cosa que demuestra una persona que miente, y vuelvo a decirle, grave que mientan los mundanos, grave que mientan los hijos del diablo, grave que mientan los que son cizaña, pero mucho más grave aún que mintamos nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos ser trigo, los que decimos pertenecer al reino de la luz. Mucho más grave esto. La tercera cosa que demuestra cuando una persona miente es que no es libre. Escúcheme. No es libre. Y lo contrario a ser libre es ser esclavo. Escúcheme. ¿Qué es lo contrario a una persona libre? Una persona como esclava. Nosotros en nuestro país, por cientos de años, vivimos la esclavitud, donde se traían hombres y mujeres de África para trabajar acá en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la conquista española, y el esclavo como tal no tenía derechos, no tenía una pensión, no tenía una herencia, no podía opinar, no tenía descanso, era tratado en condiciones aún por encima de las condiciones normales de un ser humano. Constantemente se le recordaba que era ¿qué? Un esclavo. Constantemente se sentía esclavo. Y la mentira es como tener en nuestro cuello y en nuestras manos unas grandes cadenas que no nos dejan avanzar. Si tú recibes unas cadenas, unos grilletes, y se te ponen en los tobillos, y tratas de mañana hacer todas tus actividades, atadas tus manos y atadas tus pies, te vas a dar cuenta cómo no se avanza y cómo no se logra hacer lo que podíamos hacer en libertad. La mentira, te lo voy a decir, nos esclaviza. Pero vamos a ir sustentando esto bíblicamente. Vamos a estar en Juan. Yo quiero que usted vaya conmigo a Juan. Y en Juan capítulo 8, en el versículo 31 me habla algo muy interesante. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor así. El Señor está hablando y dice: la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Aquí está hablando el Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús habla, a todo lo que la Biblia dice hay que prestarle mucha atención, pero cuando habla el mismo verbo, la misma palabra de Dios que Jesús, hay que prestarle muchísima más atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos del Señor? Los que permanecen ¿en qué? En su palabra. O sea, los que cumplen su palabra son verdaderos discípulos. Recuerde esto:
Si el Señor me está hablando de algo verdadero es porque hay algo falso, ¿correcto? Siempre tienen que haber esos dos polos opuestos. Si yo pongo un ejemplo de la luz para poder ilustrar la luz, también tengo que entender que hay unas tinieblas. Entonces dice que los verdaderos discípulos del Señor son los que permanecen en su palabra. Y ahora el Señor les va a decir esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué produce la verdad en mi vida? Libertad. Cuando usted y yo hemos mentido, tenemos un pendiente. Y qué pereza estar mintiendo y sosteniendo una mentira, y por no quedar mal, escúcheme, por no ser avergonzados. Pero el no recibir esa sanción no nos beneficia y no nos trae paz. Es todo lo contrario. El exponer una mentira nos evita a nosotros alcanzar la paz que como cristianos y como gente libres deberíamos de tener. ¿Cómo vive un esclavo? Atado, subyugado, maltratado, oprimido. ¿Cómo viven los esclavos espirituales atados a la mentira? Igual. Entonces, si la verdad nos hace libres, la mentira ¿nos qué? Nos esclaviza. Si usted salta al versículo 36, vuelve a decir el Señor: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok. Aquí me está mostrando dos formas de ser verdaderamente libres. La primera, si conocemos la verdad. Y la segunda, si el Hijo nos libertare. Escúcheme. Nos está mostrando dos maneras de ser libres. Primero, conociendo la verdad. La segunda cosa, cuando el Hijo viene y me liberta. Yo no sé usted, pero yo he tenido que decirle a Dios: Señor, hazme libre de esto. No sé usted, de pronto usted está muy santo, usted está muy elevado, Dios le habla demasiado, tiene una comunión demasiado pura y limpia con el Señor, pero yo en ciertos momentos de mi vida he estado atado a algo. Y cuando he estado atado a algo, he sido esclavo de ese algo me domina, ese algo es mi amo, mi Señor, en esa área, y he tenido que decirle al Señor: Señor, ven y libértame. No sé si me hago entender, pero a veces estamos con Dios en muchas áreas, pero ciertas áreas de nuestra vida están dominadas por las tinieblas. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué hay creyentes? ¿Por qué hay gente que ama a Dios? ¿Por qué hay gente que Dios es muy importante en su vida? Esclavos. ¿Cuál es la razón? Porque no han sido lo suficientemente honestos, sinceros, no han sido personas confiables para reconocer la mentira por encima de lo que han dicho que es. Escúchame. Si pedir plata prestada te hace esclavo del que te prestó, por eso la Biblia no avala tener deudas. Si yo pido prestado, me vuelvo siervo del que me prestó. Si yo miento, soy un esclavo de un señor, de un ser que Jesús dijo que es el padre de toda mentira, Satanás. O sea que la mentira que salió de tu boca, la mentira que hay en tus labios, tiene un padre, y ese padre es Satanás, y esa mentira a su vez te hace esclavo o te hace esclava. Problema detectado en los intercesores. Los intercesores batallan y luchan con el chisme, con la murmuración y con la mentira. ¿Por qué? Porque con la misma boca bendicen a Dios, y el diablo ¿qué quiere?
que con la misma boca maldigan al hombre. Entonces, el intercesor que mezcla mentiras en medio de sus verdades pierde poder y eficacia a la hora de conectarse con un Dios que ve el labio mentiroso como abominable. Mire cómo funcionan las cosas. Entonces hay intercesores que sí les gusta orar, pero son chismosos, son calumniadores, son bochincheros, les gusta ocultar cosas, mienten. Entonces, cuando llegan y se presentan y corren el velo del plano natural al mundo sobrenatural, todas aquellas cosas que no se ven con estos ojos automáticamente resplandecen, aparecen y juegan en contra. Mire cómo es de delicado esto. Por eso el intercesor, que es respaldado en sus oraciones y que ve una oración efectiva y eficaz, es el intercesor que en sus labios y en su boca no hay ¿qué? Ni mentira, ni calumnia, ni murmura, ni chismea. Ahí está la clave. Entonces, aquí el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Mucha gente ha conocido la verdad. Pero falta el segundo paso, que el Hijo os libertare, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿cuál Hijo? El Señor Jesús, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora, para que eso ocurra, devuélvase conmigo allí en Juan, tengo que hacer lo que hizo la mujer samaritana. Tengo que hacer lo que hizo la mujer samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Tuvo que reconocer su pecado ante el Señor y tuvo que sincerarse y mostrarse realmente como es. Muchos de nosotros guardamos tantas apariencias, guardamos tantas máscaras, que incluso hasta con Dios fingimos ser quien no somos. Hay personas que hacen lo malo y reconocen que hicieron lo malo. Pocas, pero las hay. Pero hay personas que hacen lo malo y a la hora de reconocer, mienten, tratan de disimular, tratan de camuflar, tratan de minimizar el impacto de sus hechos para ellos no quedar mal. Escúcheme, a usted y a mí no nos debe interesar quedar bien con la gente. A usted y a mí nos debe interesar quedar bien ¿con quién? Con Dios. La samaritana es el claro ejemplo de una persona que fue libertada cuando el Hijo de Dios la fue a libertar. Juan capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú? Ella sabía lo que se movía. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué es lo primero que yo veo aquí en la samaritana? Que le dice a él una respuesta con verdad. Los samaritanos, cuando usted toma un mapa de Palestina, recuerde que en Palestina es donde nació el Señor Jesús, y Palestina estaba dividida en provincias. Estaba la provincia de Iturea, la provincia de Perea, la provincia de Galilea, la provincia de Samaria. Estaba Decápolis, 10 ciudades. Estaba dividido en provincias. Los samaritanos estaban en la mitad de aquel mapa.
De tal modo que para pasar del mar de Galilea, bajar hasta Belén o Nazaret, que queda en la parte sur, había que cruzar por Samaria, pero los samaritanos fueron judíos que se alejaron de los verdaderos judíos y comenzaron ellos a tener una revoltura en cuanto a su adoración a Dios y comenzaron a decir, no hay que ir a adorar a Jerusalén, hagamos un lugar de adoración acá. Y se mezclaron con costumbres paganas los samaritanos. Así que para los judíos, los samaritanos eran perros. Y el judío prefería bordear la provincia de Samaria antes que cruzar por ella. Así tuviese que caminar más por aquel lugar. Así que el Señor se mete adrede, a propósito, donde están los samaritanos, y en un pozo, donde es muy común sacar agua, le pide agua a una mujer, la cual no le va a contestar con una mentira. ¿Cómo le va a contestar? No entiendo por qué usted me pide agua a mí si ustedes y nosotros somos como enemigos. ¿Cómo un judío le pide a una samaritana? O sea, es una mujer que aunque podría estar alejada de Dios, está hablando ¿con qué? Con verdad. ¿Sabe qué cosas no nos perdonan los mundanos a nosotros? Que nosotros nos las damos de santos, nos la damos de que somos los ungidos, de que Dios nos habla, de que tenemos sueños y que Dios nos usa y que esto y lo otro, y nos descubren en mentiras. Escúcheme. Aquí no le está mintiendo un judío o una judía al Señor. Es una samaritana, una persona despreciable para el resto de los judíos. Es una mujer que aún está mostrando valores que no hallamos incluso en el pueblo del Señor. Ella le dice, ¿por qué me pides agua si nosotros no nos hablamos con ustedes y ustedes con nosotros? Sigamos leyendo. Respondió Jesús, versículo 10, y le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Él le está diciendo, si usted supiera quién le está hablando, me pediría usted antes a mí agua, un agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? ¿Y el pozo es hondo? ¿De dónde vienes, pues, tienes agua viva? O sea, ¿qué agua me estás ofreciendo? No entiendo. No tienes un balde, no tienes una cuerda. ¿De qué agua estás hablando? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed del pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salte para vida eterna. Ok, vamos despacio. Agua material para la sed física, agua espiritual para la sed de nuestro ser interior. El Señor le va a dar a ella una revelación tremendamente poderosa. Le dijo, tendrás que volver a tomar de esta agua. Nosotros los seres humanos necesitamos tomar agua todos los días, o si no, la gente muere de sed. Así que constantemente ella tiene que venir a un pozo a sacar agua, pero él está diciendo, yo poseo un agua, que no es el agua del pozo de Jacob, que si la tomas, no tendrás sed jamás. ¿Qué sed? Tú y yo tenemos vacíos. Escúchame. Tú y yo tenemos vacíos, abismos en nuestro ser interior, en nuestra alma. Situaciones que a lo largo de la vida quedaron sin resolver. Episodios de nuestra infancia, de nuestra niñez, que nos marcaron negativamente. Situaciones que no vivimos,
situaciones que por a veces malas decisiones de nosotros o malas decisiones de otros, nos privamos de vivir ciertas situaciones. El Señor le está diciendo a ella, tú tienes un vacío. Ese vacío te produce sed. Y tú estás tratando de llenar ese vacío de una forma incorrecta. Así como vienes a buscar agua para la sed de tu cuerpo, así mismo tú necesitas llenarte de algo que yo tengo, que va a saciarte tanto que no tendrás que hacer lo que has venido haciendo para llenar los vacíos de tu alma. Yo puedo decirle y puedo testificar. Hace unos días le compartía, estaba hablando con alguien del Señor. Me decía esa persona, ¿y cómo llegaste a los pies de Jesucristo? ¿Cómo te entregaste a Él? Yo le dije a esa persona, mi conversión fue así. Yo no vengo de un hogar de personas creyentes. No lo eran mis padres. Para la gloria de Dios, ahora sí lo son. ¿Y sabe una cosa? En mi adolescencia, traté de llenar mis vacíos con alcohol, con drogas, con mujeres, con dinero. Estando en una discoteca con mis amigos del mundo, comencé a analizar de manera sobrenatural a cada uno de ellos, a verlos reír en ese momento, y comencé a pensar, este está riendo ahora, pero en una hora estará buscando pelea. Ella ahora está riendo, pero de aquí a las 12 de la noche estará llorando. Y comencé a ver cómo las máscaras de todos nosotros se comenzaban a caer. Esa noche me sentí rodeado de personas, pero me sentí más solo que nunca. Y recordé todo lo que había hecho para tratar de subsanar, de llenar los vacíos que había en mi corazón. Por supuesto, con un resultado fallido, con un resultado contrario. Así que en medio de una discoteca, en medio de luces, de trago, de olor a cigarro, en ese momento yo tuve un momento de gracia de Dios. Hubo un espacio de gracia de Dios donde le pedí a Dios allí, sin saber ni siquiera cómo, que cambiara mi vida. Que no quería tener esa vida, llegar a los 20 así, ni llegar a los 30 así. Que esa no era la vida que yo quería. Días después, por primera vez, acepté la invitación de alguien que por años me había estado invitando a una iglesia. Y si algo maravilloso ha hecho el Señor en mi vida, no solo es salvar mi alma, sino llenar mis vacíos. Yo era un mendigo que comía las migajas que caían de una mesa. Cuando Dios no ha hecho mendigos, Dios ha hecho hijos, y los hijos tienen su silla y se pueden sentar en la mesa a ser saciados. El Señor le estaba diciendo a la samaritana, yo tengo algo que te va a quitar esa sed que tienes, no física. Entonces la mujer nota que hay algo muy poderoso en lo que este hombre le está diciendo a ella. Y le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. ¿Cuál es el agua que tú me propones? Ahora, lo que va a hacer clic en la vida de esta mujer y que va a cambiar su antes y su ahora es la verdad o la mentira de una respuesta a una pregunta que Dios conoce, pero que Dios normalmente nos la hace a nosotros para poder libertarnos. Versículo 16. Jesús le dijo, que ella dice, dame de esa agua, pero el Señor le va a poner una condición.
Ok. ¿Quieres el agua? Versículo 16. Ve y llama a tu marido y ven acá. Mire cómo es de sabio nuestro Dios. Vete, llama a tu marido y ven acá con tu marido. Llámalo. Yo quiero darte el agua, pero necesito que llames a tu marido. ¿Qué estaba haciendo el Señor con esto? Confrontando a la samaritana con una realidad. Ella tenía un problema. Y esto es una situación que vemos hoy con mucha normalidad. Y es querer llenar los vacíos con personas, con relaciones, con matrimonios. Hoy en día la gente se casa, se separa, se vuelve a casar, se vuelve a separar, se vuelve y se casa. No es el matrimonio. Tal vez no te has detenido a pensar que no son los otros, soy yo. Pero reconocer eso nos cuesta demasiado. La gran mayoría de la gente le gusta hacer sentir culpable al otro de sus propias malas decisiones. Escúcheme. Usted no se imagina, yo como pastor, cuántas veces he escuchado a una persona echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa al pastor, echándole la culpa a sus padres, echándole la culpa a todo el mundo antes de reconocer que tal vez el problema no está en los demás, sino que el problema está en mí. Esta mujer tenía un problema, pero para poder ser libertada, tenía ella que conocer la verdad. Tenía ella que reconocer, aceptar su propia verdad. Porque mucha gente no sale de un problema, de una adicción, porque no quieren reconocer que son adictos. Escúchame. Hay mucha gente que no quiere reconocer que ellos son el problema, que ellos tienen allí algo malo, que ellos son los portadores. No, los demás. Y culpan a todo el mundo. A todo el mundo. La respuesta de la samaritana implica mucha valentía, implica mucha honestidad, pero sobre todo la respuesta de la samaritana implica un cambio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ella seguramente aturdida con lo que el Señor le dice, piensa que hay una vida mejor para ella, no como esclava, sino como libre. Dice el versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Mire lo que la mujer está diciendo. No tengo marido. No está diciendo que está sola. Está reconociendo que el hombre actual en su vida no es el marido. Porque si fuera el marido ya no estaría sacando agua del pozo. Seguramente él estaría allí ayudándola. No tengo marido, estoy sola aunque tengo a alguien. El Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué le dijo el Señor? Bien has dicho. Y lo que sigue a continuación en el 18 es realmente poderoso. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, es esto, no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
ese que ahora tienes no es tu marido porque seguramente es el marido de otra. Escúcheme. Ella le está reconociendo al ser más santo y limpio que habitó humanamente en la tierra, que tiene a alguien, pero que no es de ella. Es el marido de tal vez otra persona. Y el Señor, por causa de su honestidad y su sinceridad y su humildad de reconocimiento, le dijo: has dicho con verdad. Escúchame. ¿Cómo habló ella? Con verdad. ¿Cuál es el problema de nosotros? Y quiero decirle, personas que apenas conocen del Señor, que llevan 10 años, 20 años, gente que sirve en la iglesia, gente que canta en la iglesia, gente que pastorea, pastores, nosotros, que predicamos, gente que dice que ora, gente que dice que Dios le habla, no hablamos con la verdad. Si fuera un cristiano evangélico moderno o una cristiana, le diría, cuando el Señor le dijo, ve y trae a tu marido, hubiera dicho, ok, ya vengo, voy a traerlo. Y va y convence a alguien y quiere quedar bien con el Señor a presentarle a alguien que no es su marido. Cuando él le dijo, trae tu marido, ella no tenía a quién traer. No tenía. Sin embargo, el Señor le dice, el que ahora tienes, o sea, no estaba sola, no es tu marido. Qué doloroso, ¿no? Bastante doloroso. Dice el 19, ahora, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que ella entre lágrimas le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta, que eres profeta. Le describe su vida. Esta mujer con esta declaración acaba de ser rescatada y liberada por el Hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero viene la confrontación y ocurre la negación. No, yo no tengo problema. Eso no es conmigo. Yo eso lo tengo dominado. Es que fue él que me influenció. Es que usted me metió en ese problema. Es que yo estaba tranquilo y la otra persona fue la... Escúcheme, viene la negación. Y cuando viene la negación, no puede venir el rescate de la verdad. En una próxima oportunidad, si el Señor lo permite, seguimos con esta interesante enseñanza. Amo Dios, te doy gracias, bendecimos tu nombre. Y para vergüenza mía, Señor, debo pedirte perdón por todas las veces que no he hablado la verdad y he dicho mentiras. La mentira no me hace una persona confiable. La mentira no me da paz, me da zozobra, suspenso, estrés. La mentira, Señor, no me permite alcanzar la libertad que tú tienes para mí. Señor, saca de mi vida la mentira. Enséñame a ser una persona limpia de labios. Qué vergonzoso es para tu reino tenernos como cristianos cuando la gente mundana ve que nosotros mentimos. Mentimos. Mentimos al mundano, le mentimos al cristiano. Y somos tan atrevidos, Señor, que intentamos incluso mentirte a ti. La samaritana no se atrevió a tanto. Y era una samaritana. Qué vergüenza, Señor, para nosotros saber que muchas veces
no hablamos con la verdad. Así que te pedimos a ti que nos des la oportunidad de cambio y que coloques en nosotros palabra genuina, verdadera, palabra que nos haga verdaderamente libres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.